Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ministro Presidente del Estado de Hesse, señora Alcaldesa de esta fantástica ciudad de Frankfurt, señor titular de la Feria del Libro de Frankfurt, señor titular de la Unión de Libreros Alemanes, señoras, compatriotas que hoy nos acompañan, permítanme iniciar esta intervención saludando a los más de 70 escritores que hoy nos acompañan. Podría enumerar a todos los que están aquí, pero yo prefiero homenajearlos a todos en la persona de una mujer que no es escritora, que hoy nos acompaña, que es Elsa Westerled, la viuda Elsa, por favor. La viuda de un fantástico escritor, autor, entre otras maravillas del Eternauta, que desapareció durante la dictadura militar, al igual que sus 4 hijas. Elsa, su viuda, representa a todos sus escritores y escritoras, en definitiva, a todos aquellos argentinos que sufrieron durante uno de los peores momentos más trágicos que nos ha tocado vivir, y que yo quiero homenajearla porque sé que haciéndolo en la persona de ella estoy homenajeando a todos los que, como exige Griselda Gambaro, tienen un compromiso militante desde la literatura, con la vida, la condición humana y los derechos humanos. Gracias, Elsa. Un saludo, porque no es otra cosa lo que yo puedo decir. Esto es el renacer de una vida que resignifica muchísimas vidas que hemos perdido y que gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas. Nada más. Quiero también, en nombre de todos, absolutamente todos los argentinos, agradecer a las autoridades de la Feria del Libro haber decidido que Argentina, en su bicentenario, en sus 200 años de historia, fuera precisamente la invitada de honor en esta edición de la feria más
importante del mundo, que ese tranquilo ministro, lo digo yo, que soy la presidenta de otro país, y nos honra realmente esta invitación. Yo, cuando me tocó inaugurar hace muy poco tiempo los festejos de la conmemoración del 25 de mayo de los 200 años de historia, decía que jamás en toda mi vida, como militante política, hubiera imaginado que iba a presidir los destinos de mi país justamente en una fecha como la del Bicentenario. Déjeme decirle que, como lectora incansable de libros, jamás hubiera soñado estar presidiendo como país invitado de honor la ceremonia de apertura de este importante evento. La verdad es que las utopías a veces se convierten también en realidad. Y me parece que es muy importante, como jefa de Estado podría contarle de la importancia de la industria editorial en mi país. Es uno de los 12 bloques industriales, edición e impresión, que se mide en la actividad económica de mi país. El segundo, luego de España, en materia de edición en lengua española. Podría hablarle de los más de 30 millones de libros que llevamos entregados del Ministerio de Educación en los últimos 7 años y que seguramente van a llegar a 35 el próximo año, con lo cual el Estado también interviene de una manera muy vital, muy positiva a la hora de promover la industria del libro y obviamente la lectura. Podría hablarle de las transformaciones que hemos vivido en estos años de crecimiento económico, que han sido también de un fuerte impulso a la educación, básico en todo lo que hace a la palabra, a la escritura, al libro. Para dar una cifra, y nada más que eso porque no voy a aburrirlos con cifras. En el año 2002, la Argentina destinaba un 5% de su PBI, un PBI mucho más chico que el que hoy tenemos, al pago de la deuda externa. Y solamente el 2% a la educación. Hoy, a tan solo 7 años, la Argentina destina un 2% al pago de su deuda externa, que ha refinanciado íntegramente, y 6,47% de su Producto Bruto para el sector de educación. Esta es la importancia que asignamos al rol de la educación. Yo no quiero dejar de interpelarme e interpelarlos también acerca de algunos de los dilemas que se han planteado hoy aquí. Me pareció muy inteligente la intervención del titular de la Unión de Libreros Alemanes en cuanto a descreer de profecías apocalípticas en torno al futuro y a la existencia del libro. Yo creo que mientras exista la palabra como el instrumento más valioso para poder comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, el libro, la literatura, los autores que son, en definitiva, los que se expresan a través de esas ideas y se expresan a través de la palabra, no va a terminar. Creo que el dilema significa aceptar que estamos en un momento que podríamos definir en la frontera de cómo se adquiere el conocimiento. Varios aquí hicieron mención a Gutenberg. Hasta ese momento el conocimiento estaba solamente en los conventos, lo tenían los eclesiásticos. Es Gutenberg el que democratiza la palabra y permite que todos puedan acceder a ese conocimiento. En esta etapa, la red, la Internet, opera algo muy parecido también a la democratización del conocimiento y de la información. ¿Cómo conciliar esto? Muy simple, y aquí voy a hablar como abogada.
mediante una adecuada legislación que proteja los derechos de propiedad intelectual que cada autor, que cada editor tiene sobre su obra, sobre su impresión. Porque en realidad estamos ante un momento de cambio también en el sector educativo básico, en una situación como es la del libro. ¿Y por qué digo esto? Yo soy de la generación de Gutenberg. Yo soy de la que sigo leyendo libros, el placer indescriptible de tomar un libro, abrirlo, comenzar a leerlo, y si es bueno, ansiosa por ver cómo llegue el final, y si es malo, bueno, la verdad, dejarlo de lado, no seguir. Lo cierto es que marca que también hay una generación, la de mi hija, por ejemplo, que se vincula más con la red. Yo siempre le digo a los educadores y le digo al ministro de Educación en la República Argentina, no tenemos que negar los nuevos instrumentos, no tenemos que pensar que los chicos no quieren leer ni quieren estudiar, porque cuando un adolescente puede estar 3 horas sentado frente a una computadora, tiene las 2 condiciones básicas para todo proceso de aprendizaje: concentración y abstracción. Necesitamos entonces idear desde la educación y desde la industria de la impresión y los autores esa amalgama entre los nuevos métodos, los nuevos instrumentos y los derechos que le asisten a editores, a impresores y autores. Y esto es responsabilidad, sí, admito, de los políticos a través de sus poderes legislativos, del poder judicial, que no es político, pero que también debe hacer respetar el derecho de propiedad intelectual, y por supuesto de quienes tenemos responsabilidad desde los ejecutivos. Por eso creo que plantearse el apocalipsis es absurdo. Los felicito por tener la inteligencia de entender que no estamos ante el apocalipsis, sino simplemente ante una nueva era. Las cosas han cambiado. Y cuando uno no es tan importante como para cambiar la época, tiene que ser lo suficientemente inteligente para interpretar el cambio y poderlo utilizar en beneficio del conjunto de la sociedad. Esto creo que son los ejes de lo que podríamos plantear en este dilema. Luego, me gustó mucho la intervención del titular de la Feria del Libro, que dijo que Argentina ha presentado estos 200 años de historia de sus escritores sin maquillaje. Y eso está muy bien. Acá la única que ha venido maquillada es la presidenta. Argentina no se maquilla ni se maquillará. Ahí está su historia. En sus 200 años, rica, con desencuentros, con encuentros, expresada como en pocas partes a través de sus autores, de sus escritores, también de sus pintores. Por eso esta presentación que hemos hecho aquí no solamente ha sido de libros, hemos también presentado realidades y utopías, que es precisamente pintores argentinos que reflejan también, al igual que nuestros escritores, la realidad de estos 200 difíciles años que hemos vivido los argentinos. El señor ministro de Relaciones Exteriores hablaba de esa Argentina tan europea, y es cierto, a los argentinos les encantó verse durante mucho tiempo como europeos. Yo soy nieta de 3 abuelos españoles y mi segundo apellido es de origen alemán. Ni le cuento lo que son los 4 apellidos del anterior presidente, imposibles de deletrear tan siquiera. Pero lo cierto es que aquí quiero recordar a Julio Cortázar, uno de nuestros mejores escritores, tal vez junto a Borges, los 2 escritores más globales del siglo XX en la República Argentina. Y Julio Cortázar
un hombre que vivió fuera del país la mayor parte de su tiempo, pero que escribió de la única manera que puede escribir un argentino, Autopista del Sur, es tal vez, junto a El Muerto, dos de los cuentos más maravillosos y demostrativos, junto a esa mujer de Rodolfo Walsh, que puede tener la literatura argentina, y demostrativos también. Y decía Julio Cortázar que fue durante las Islas Malvinas en que los argentinos finalmente recuperamos nuestro verdadero lugar en el mundo, que es América del Sur, América Latina. Esa es nuestra casa. Y esos somos los argentinos. Mestizaje puro, como toda América Latina. Por eso digo yo que si uno mira las culturas en el mundo, lo más nuevo y original es precisamente América Latina. Allí se mezcló el europeo, el negro, los pueblos originarios, los indios, y en nuestra muestra pictórica esto también está expresado, lo que también significó el exterminio de nuestros pueblos originarios. Está expresada también desde el origen, piedra fundante de la literatura argentina, el Martín Fierro de José Hernández. Y también un detalle esencial a nuestra literatura, y esto en consonancia con lo que planteaba nuestra querida y admirada Griselda Gambaro. La literatura argentina nunca fue neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Fue una literatura aséptica, que no tuviera compromiso con su época, con lo cual no quiero decir que esté de acuerdo con todos los autores en la visión de la Argentina, de la historia, de la literatura que tenían, pero cada uno expresó, pintó la Argentina que veía en sus ojos y sentía en sus ideas. No vengo acá de fiscal a decir quiénes fueron peores o mejores. Obviamente tengo mis preferencias, porque yo tampoco nunca fui neutral, ni lo pienso ser. Para la neutralidad están los suizos, como decía mi abuelo. Los argentinos tomamos siempre posición. Así que es una broma, por favor, con el mayor de los respetos. La abuela del expresidente Kirchner es suiza, así que por favor que no se pueda entender como una ofensa. Tengo familiares, antecedentes familiares políticos con Suiza, pero lo cierto es que sí, nunca hemos sido neutrales, hemos sido comprometidos, los hombres han sido comprometidos. Es cierto que también hay distintas valoraciones de esos compromisos acerca del rol que debe desempeñar el respeto a la condición humana y el respeto a los derechos humanos, el derecho a las culturas originarias. Obviamente me enrolo junto a aquellos hombres y mujeres que expresan estas ideas. Pero quiero decirles que todos en la Argentina han expresado ideas muy fuertes. Y esta presentación que hacemos hoy aquí tiene como eje central la memoria de estos 200 años, como bien la señalaron varios de los que me precedieron en el uso de la palabra, con la huella imborrable, trágica, de lo que fue en nuestro país la última dictadura militar. En la muestra de Realidad y Utopía hay una magnífica obra de León Ferrari en una técnica de collage, donde se expresa en cierta medida puntos comunes en la historia de este maravilloso país, con nuestro país, en lo que hace a tragedias de la humanidad. Tal vez sea una de las obras más logradas de León Ferrari, y también
líneas como las que se expresan en esa fantástica pintura de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, año 1894, que viene a desmistificar el relato que nos hicieron y que le hicieron al mundo también de la Argentina del centenario, una Argentina que era la octava economía del mundo y en la que parecía que todo era floreciente. En esa magnífica pintura de Ernesto de la Cárcova del año 1894, las palabras, y aquí reitero la vinculación del arte en todas sus expresiones, literatura, pintura, sin pan y sin trabajo, donde se pinta a una familia donde un obrero con el puño cerrado y con mucha desesperación mira hacia afuera, como esperando que haya trabajo. La Argentina era muy rica, pero había muchos argentinos que vivían en la más extrema y terrible miseria. Unos cuantos años más tarde, Antonio Berni, en otra fantástica obra que también ha sido expuesta, Manifestación, habla de rostros de inmigrantes y también de criollos, y aparece nuevamente la palabra pan y trabajo que va a aparecer también en la literatura política en la Argentina a través de un movimiento político fundamentalmente integrado por escritores, periodistas, investigadoras, poetas, como fue Forja, donde su lema era pan y trabajo para la Argentina. Quiero decir con esto entonces que lo que ustedes van a ver en esta muestra es una Argentina vibrante, es una Argentina en movimiento, una Argentina que nunca se resignó, ni aún en los peores momentos, cuando todo parecía que estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal, hubo siempre, tal vez en sectores pequeños y luego más grandes, siempre una resistencia muy fuerte para construir esa Argentina de hace 200 años que imaginaron hombres como Mariano Moreno, como Castelli, como Monteagudo, todos ellos escritores, formados muchos de ellos, Manuel Belgrano, en las mejores universidades europeas de aquel entonces. Y yo quiero finalizar con uno de los desafíos o dilemas que se planteó nuestra querida Griselda Gambaro, que se lo planteó desde la derrota, desde el que expresaba las ideas y que tal vez nunca pudiera verlas victoriosas. Yo me resisto a la idea de la derrota permanente. Por eso lo mejor es escritora y yo soy militante política. Por eso tal vez nunca me resigne a que sea imposible mejorar, cambiar la condición humana, terminar con guerras y conflictos étnicos o religiosos, porque otra cosa que también tenemos que ofrecer en esta Argentina maravillosa es la inexistencia de una cultura xenofóbica. Estamos absolutamente integrados, desde las religiones, desde las razas. Quiero contarles que esta presidenta hace muy poco tiempo festejó el Año Nuevo Judío junto a la colectividad judía en mi país, que es una de las más importantes en el mundo, la quinta. Y al poco tiempo, a los pocos días, en el centro islámico de Buenos Aires, festejamos el fin del Ramadán. Creo que en pocos lugares del mundo pueden darse estas cosas. Y créanme que me siento muy orgullosa de pertenecer a un país que con sus dificultades, con sus errores, ha podido construir esto en un mundo en el que, como nos cuenta Griselda, en una frontera, porque cortaron un árbol, mataron a 4 personas. En realidad es un eufemismo, Griselda. Nadie mata a 4 personas porque cortan un árbol. Alguien mata porque tiene un profundo odio racial,
religioso, pero por sobre todas las cosas, porque no acepta la diversidad y no acepta al otro. Clave esto último, no aceptar al otro, no aceptar la diversidad, clave para entender la mayoría de los conflictos contemporáneos. Por eso, participar formalmente y emocionalmente de la apertura, de la inauguración de este fantástico evento cultural, y cuando digo cultural estoy diciendo eso, que nadie reduzca esto a una presentación de libros o de editores. Ese es uno de los aspectos, pero estamos ante un evento profundamente cultural y que, como todo, tiene implicancias económicas, porque la cultura no puede estar disociada de la economía. Tiene connotaciones políticas, porque la cultura y la literatura tampoco pueden estar disociadas de la política. No existe el hombre aséptico, objetivo, que mira el mundo desde la nada. El mundo siempre se mira desde algún lado, siempre, aun cuando uno crea que lo hace desde ningún lugar. Por eso yo quiero agradecer a las autoridades de esta feria, a la alcaldesa de Frankfurt, al señor presidente ministro del Estado Federado, al señor ministro de Asuntos Exteriores, a la Unión de Libreros Alemanes, a todos y a todas las que nos concedieron la inmensa distinción de ser, en los 200 años de historia, el invitado de honor en esta maravillosa Feria del Libro de Frankfurt, edición 2010. Aquí hay un martillo. ¿Se supone que tengo que pegarle a alguien o dejar inaugurada? ¿Alguien va a dejar inaugurada la feria? Porque es un martillito blanco. ¿Es para pegarle a alguien o se deja inaugurada formalmente? A ver, acompáñenme, ¿la inauguramos juntos? Venga, venga. Liebe Frau Fernández-Kickel, 1825 Señora Fernández de Kickel, en 1825 se fundó la Unión de Libreros Alemanes. La Unión abría y siempre cerraba con este martillo. Esta es la primera vez que no el presidente de la Unión del Libro golpeará. Escuchamos todas las palabras, pero por primera vez yo quisiera pedirle el favor. Por primera vez quisiera pedirle el favor.